Desarrollo del método simples para el caso Pizzería Palmieri. Tenemos la formulación estándar del caso Pizzería Palmieri, donde X1 es la cantidad de pizzas hawaianas que se debe vender, X2 es la cantidad de pizzas americanas que se debe vender y la función objetivo y las restricciones las que pueden visualizar en la pantalla. Vamos a trasladar este modelo estándar al tablero simplex, ¿sí? Donde lo primero que traslado en mi tablero simplex normal son los coeficientes de las variables de holgura 0, 0 y 0 en la parte superior de la función objetivo, ¿verdad? Y 12 y 15 para X1, 12 para X1, 15 para X2. Luego, en las variables básicas de solución, tenemos inicialmente S1, S2 y S3 y sus coeficientes 0, 0 y 0. Listo. Y ahora nos toca ingresar los coeficientes de las restricciones, tanto de las restricciones los lados izquierdos como los lados derechos. Vamos a ingresar uno por uno. Para la primera restricción tengo un X1, un X2, un S1, 0 S2, 0 C3 y el lado derecho es de 50. Para la segunda restricción tengo 150 para X1, ¿sí? 150 para X1, 450 para X2, 0 para S1, 1 para S2, 0 para S3 y 18.000 para el lado derecho. Tercera restricción. En la tercera restricción tengo un X1, 0 X2, 0 S1, 0 S2, 1 S3, menor o igual que el lado derecho, que es 40. Correcto. Ahora sí, ya podemos prescindir de esta parte de la formulación y nos vamos a concentrar en el desarrollo del método simplex. Y tenemos, acá era 12, 15, correcto. Entonces tenemos que seleccionar primero nuestra columna pivote, pero antes de ello les requerimos hacer un cálculo de Z sub J. Z sub J se obtiene de multiplicar el vector de coeficientes del lado izquierdo multiplicado por cada una de las columnas que forma parte de las restricciones. Entonces vamos a multiplicar 0 por 1 más 0 por 150 más 0 por 1. Porque como quiero copiar esa misma fórmula para las demás celdas, debo fijar la columna de los coeficientes que debe mantenerse fija y la fijo con un signo de dólar. La columna C. Listo. Y Enter. Luego ya puedo hacer un copy hacia las demás celdas de las demás columnas. Comprueba a ver si es correcto. Si está multiplicando correctamente, sí. Coeficiente por la correspondiente columna. 0 por 50 más 0 por 18.000 más 0 por 40 me da en esta primera iteración 0. Luego calculo C sub J menos Z sub J y me da 12 menos 0 me dará 12. 12 menos 0 me da 12. Copio la fórmula para las demás celdas. Y está correcto. ¿Y ahora qué debo hacer? Debo seleccionar la columna pivote, que es la que tenga el mayor valor C sub J menos Z sub J, que está dada por este valor 15. Esa será nuestra columna pivote. La resalto con un color, en este caso amarillo, para poder diferenciar. Esa es mi columna pivote. Ahora debo hallar la fila pivote. Para hallar la fila pivote, realizo cálculos auxiliares dividiendo los lados derechos entre los valores de la columna pivote. 50 entre 1, 50. 18.000 entre 450 es 40. Y 40 entre 0 no existe, por lo tanto no se tomará en consideración. Y tomo en consideración solamente
las filas del valor 50 y 40. ¿Cuál es la fila pivote? La del menor valor. Por lo tanto, selecciono esta fila como la fila pivote, la segunda fila, ¿no? De la segunda restricción. El elemento que se intersecta entre la columna y fila pivote es el elemento pivote, que lo vamos a resaltar con otro color, con color verde. Ese elemento, que es el pivote, debe convertirse en 1. Y según la regla del simplex, para convertirlo a 1, lo tengo que dividir entre sí mismo o multiplicarlo por su inverso. En este caso vamos a optar por dividirlo por sí mismo. O sea, igual a 450 entre sí mismo, que es 450. Y como voy a dividir a ese elemento de la restricción entre sí mismo, a todos los demás elementos lo tengo que dividir entre este 450. Entonces voy a fijar el elemento con function F4. Y ya se convirtió en 1. Al convertirse en 1, eso indica que está entrando a la solución la variable x2. Entró a la solución con el coeficiente correspondiente, que es 15. Y sale el S2. Sale S2, entra x2. ¿Sí? Ahora que ya el pivote se convirtió en 1, me falta convertir en ceros el elemento que está por encima y el que está por debajo. Para poder hallar el elemento, vamos a borrar esto. Para poder hallar la nueva fila 2, es la fila del pivote, la que acabo de hallar. ¿Sí? Y con esa voy a trabajar. Y tengo que hallar la nueva fila 1 y la nueva fila 3. La nueva fila 1 estará dada por la antigua fila 1 más un menos valor, que al multiplicarse por la fila del pivote, que es la nueva fila 2, se convierta en 0. ¿Sí? Y eso es válido para la columna del pivote. Y con ello vamos a determinar cuál es ese menos valor. Entonces veamos para la fila, para el elemento que está por encima del pivote. Este 1 se tiene que convertir en 0. Entonces aquí debo tomar el antiguo valor, que es igual a 1, ¿sí? 1 más qué valor multiplicado por el pivote me va a dar 0, va a ser menos 1. ¿Cómo lo sé? Porque es el negativo del valor que yo tengo allí. Si este es 1, el menos valor es menos 1. Si tuviera 2, sería menos 2. Y multiplico por menos 1, ¿a quién? Al elemento hallado en la nueva fila 2, que es en este caso el pivote, ¿sí? Ya. No le escribí, disculpen, por la nueva fila 2, que en este caso es el pivote. Y eso me va a dar igual a 1 más menos 1 por 1 igual a 0. ¿Sí? Y voy a lograr el objetivo. Vamos a hacerlo con fórmula. Ya explicamos y ahora sí podemos hacerlo más rápido. Es igual al antiguo valor más el menos valor que hemos hallado, que es menos 1, multiplicado por el de la fila pivote. Y eso me dio 0. Lo mismo que he aplicado para ese elemento, ya lo convertí en 0, ese es el objetivo. Ahora copio la fórmula hacia las celdas de la misma fila. ¿Sí? Y corroboro si es correcto para el lado derecho. A ver, vamos a ver. El nuevo valor de la fila 1 debe estar dado por... pero Miss, falta acá los valores. Cierto. Aquí me faltó. Si es que he dividido este elemento entre sí mismo, a todos los demás también tuve que dividirlo entre sí mismo, ¿sí?
está. Ok. Y acá me sale con decimales. Vamos a verificar si es cierto. Estoy tomando el antiguo valor más el menos 1, que es el menos valor, multiplicado por el valor correspondiente de la fila del pivote. Ok, está correcto. Y acá verifico también. ¿Será correcto? A ver, el antiguo valor es 50, más el menos 1 que multiplica al 40. 50 menos 40 me debe dar 10 y es correcto. Ya está. Ahora para la nueva fila 3. La nueva fila 3 será igual al antiguo valor de la fila 3 más un menos valor, que en este caso el menos valor será menos 0, que multiplique a la fila del pivote, que es la nueva fila 2. Y eso me quedará de la siguiente manera. Lo vamos a hacer ahora ya directamente. Igual a la fila 3, que es 0, más un menos valor, que en este caso es menos 0, o sea, el negativo de ese 0, multiplicado por el elemento de la nueva fila 2. Y eso me da 0. Y en realidad puedo hacer un copy de toda la fila, pero estamos siguiendo la regla. Ahora hago un copy de la fórmula que acabo de copiar. Y ya tengo la nueva fila 3. Bien, entonces ahora calculo el z sub j, que es igual a 0 por el valor que he hallado ahí, más el coeficiente 15 por el otro valor que he hallado allí, más el 0 por el 1. Fijo las columnas C para que no se pueda mover cuando haga un copy hacia las demás celdas. No se me cambie la fórmula y ya tengo el valor de 5. 0 por 0.66, 15, más 15 por 0.33, más 0 por 1, y eso me dará 5. Y esto lo voy a copiar a las demás celdas. Ok. Ahora calcularé el C sub j menos el z sub j, que es igual a 12 menos el 5. Y me da en este caso 7 y sigo y calculo los demás valores. Ya todos son menores o iguales que 0, no. Veo que este 7 es mayor que 0, esa será mi nuevo elemento de columna pivote. Columna pivote ahora cambió, ahora es la primera columna. Nuevamente hago cálculos auxiliares. Cálculos auxiliares es dividir los lados derechos entre los elementos de la columna pivote. Y luego seleccionar el menor. ¿Sí? 10 entre 0.66 me dio 15. 40 entre 0.33 me da 120. Y 40 entre 1 me da 40. El menor de todos los valores es 15. Por lo tanto, la primera fila es la fila pivote. La intersección nos dio el pivote. ¿Sí? Si hubiéramos que hacerlo a manito, dividir entre 0.66 se nos vuelve engorroso. Para eso tenemos la ayuda del Excel. ¿Sí? Y sabemos que para convertir en... Aquí está incorrecto. Para convertir en 1 ese elemento, voy a hacer un copy de esto que acabo de... Acá era S1, acá ya tenía S1, X2, S3 debe estar igualito a la tablita de arriba, acá era 0 y era 15, y ya está. Y todavía me falta hacer los nuevos cálculos, ¿sí? Bien, entonces este elemento pivote se tiene que convertir en 1. Para que se convierta en 1 hemos dicho que debo dividir entre sí mismo. Y a toda la fila la divido también entre sí mismo, ¿no? Entre ese elemento pivote. Con function F4 fijo la celda.
y voy a dividir a todos entre 0.66666. Ya convierte en 1 y a los demás lo que salga. Ya, esos son los nuevos valores. Esa es la nueva fila 1. Y ahora debo hallar la nueva fila 2 y la nueva fila 3. La nueva fila 2 estará dada por la antigua fila 2, F2, más un menos valor que se debe multiplicar, menos valor que se debe multiplicar por la fila del pivote, que es la nueva fila 1. ¿Sí? Y eso será igual a la fila 2 más el menos valor. ¿Cuál es el menos valor? El que va a lograr que este 0.33 se convierta en 0 es un negativo. O sea, es menos 0.33, 33, 33, 33, 33 y X. Vamos a ponerle ahí un límite de dígitos. Multiplicado por la nueva fila 1, que es nuestra fila del pivote, convertido en 1. Ay, perdón. Aquí no lo agregué. Multiplicado por la nueva fila 1. Ahí es solamente para tener la fórmula como referencia. Bien, entonces ahora vamos a seguir la formulita para la fila 2, nueva fila 2, y para la nueva fila 3, ¿cuál va a ser el valor? Sería el negativo de este. Vamos a escribirlo. La nueva fila 3 será igual a fila 3 más un menos valor, que debe multiplicar a la nueva fila 1. Y eso será igual a la fila 3 más, ¿cuál es el menos valor? El negativo del que quiero convertir en 0. Quiero convertir en 0 el 1, el negativo es menos 1, que multiplicará a la nueva fila 1. Bien, entonces ahora debo seguir acá mis formulitas. Igual a x2 será igual a la antigua fila 2 más el menos 0.33, 33, 33, 33, 33, que multiplica a la nueva fila 1. Y la nueva fila 3 estará dada igual por la antigua fila 3 más el menos valor, que en este caso es menos 1, que multiplica a la nueva fila 1. Y ya se convirtió en 0. Ay, acá no me da 0 porque debería darme 0. Ya. Entonces aquí tengo una dificultad por el decimal que está arrastrando decimales interiores. Entonces mejor lo represento como quebrado, ¿no? 0.3333 es menos un tercio. Menos un tercio. Por la nueva fila 1. Y ahora sí se convirtió en 0. ¿Correcto? Este 0.33 es un tercio. Bien, para evitar los errores de los decimales, que me estaba ahí saliendo unas milésima de decimal. Bien, ahora sí, ya lo convertí en 0. Lo mismo que he aplicado para estas dos filas, simplemente voy a hacer un copy hacia el lado derecho y también con el otro un copy hacia el lado derecho. Y ya tengo las nuevas celdas para las filas. Y ahora me falta calcular el z sub j, que es igual a... perdón. Ya que se convirtió en 1, ahora debe bajar el coeficiente. ¿Cuál? Coeficiente 12. Acá eso qué significa que sale ese 1. ¿Y quién entra? Entra x1. ¿Sí? Ese 1 se va y me queda x1. Y ya tengo x1, x2. Y x3, ese 3 está quedando en la solución todavía. Bien, entonces ahora sí, debo hacer los nuevos cálculos de
el Z sub J, que estará dado por la columna de los coeficientes multiplicado por la columna de cada una de las variables consideradas. Bien, entonces eso me da 12 por 1 más 15 por 0 más 0 por 0, eso me da 12. Y ahora igualmente para las demás columnas, llego hasta la última, 12 por 15 más 15 por 35 más 0 por 25 me da 705. Ahora calculo los C menos Z. 12 menos 12, 0. 15 menos 15, 0. 0 menos 10.5 menos 10.5. 0 menos 0.01 menos 0.01. Y 0 menos 0, 0. Luego aquí debo tener los resultados óptimos, sí o no. Me pregunto, es un problema de maximización. Entonces, ¿son todos los C menos Z menores iguales que 0? Sí, todos ya son menores iguales que 0, por lo tanto ya terminé. ¿Cuáles son la solución? X1 es igual a 15, X2 es igual a 35 y S3 es igual a 25, Z es igual a 705. ¿Correcto? S3 también ha entrado como solución básica, es 25. S3 se refería a la cantidad de pizzas hawaianas que podía vender. Como máximo 40, acá le está quedando sobrando 25, solamente hace 15 hawaianas. Y es correcto. Bien, entonces ahora traslado a mi cuadro solución, donde escribo las variables. El Z óptimo es igual a 705 soles para una cantidad de pizzas hawaianas de 15, una cantidad de pizzas americanas de 35 y S1 no entró a la solución, por lo tanto es 0, S2 tampoco es 0, mientras que la cantidad de pizzas americanas hawaianas que no se están vendiendo son 25, jalo la Z, ¿no? Porque solamente se están vendiendo 15 como óptimo. Y señalo cuáles son básicas. Las que están en la solución del último tablero simple son las soluciones básicas. X1 está, por lo tanto será básica. X2 también es básica. S1 no está, es no básica. Y S3 sí está, por lo tanto será básica. Ya tengo mi solución óptima simplex, que coincide con el resultado que hemos encontrado en otra presentación, en otro video que hicimos. Encontramos la solución óptima con el POMQM y método gráfico. Son 15 pizzas hawaianas y 35 pizzas americanas que debe vender diariamente para obtener una ganancia de 705 soles. Los valores duales también los podemos encontrar en este último tablero simples, que son los que están por debajo de las variables de holgura. Y señalamos S1 será igual a 10.5, S2 será igual a 0.01, S3 puede ser igual a 0. Y vamos a jalar esas soluciones como valores duales. Y con ello hemos dado solución al caso de Pizzería Palmieri con el método simples. Para que no quede mudo el ejercicio, siempre debemos interpretar los resultados y señalar que se debe vender 15 pizzas hawaiana y 35 pizzas americana. ¿Y quién debe vender esto? Lo debe vender Pizzería Palmieri. Pizzería Palmieri debe vender 15 pizzas hawaiana y 35 pizzas americana para obtener una ganancia máxima de 705 soles diarios.
diariamente. Y ahí damos por terminado nuestra explicación del desarrollo con el método simplex.